El hombre espiritual. Por Watchman Nee. No todos los que aceptan la verdad de la segunda venida poseen este espíritu de arrebatamiento. Los hombres que creen en el retorno del Señor predican su segunda venida, y oran en favor de su retorno y, con todo, no poseen este espíritu. Incluso creyentes maduros no tienen que poseerlo por necesidad. El espíritu de arrebatamiento es un don de Dios. En ocasiones es concedido por Dios según Él se complace, y en otras es concedido por Él como respuesta a la oración de fe. Cuando está poseído de este espíritu, el ser interior del creyente parece estar en un estado de arrebatamiento. Cree no solo en el retorno del Señor, sino también que es transportado. El arrebatamiento es más que un artículo de fe, es para él un hecho. Tal como Simeón, por medio de la revelación del Espíritu Santo, confiaba que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor, LC 2:26. Así también los creyentes deben tener la seguridad en su espíritu de que serán transportados al Señor antes de morir. Una fe así es la fe de Enoc. Ahora bien, aquí no somos supersticiosos de modo obstinado, pero si vivimos en el tiempo del arrebatamiento, ¿cómo puede faltarnos esta fe? Una creencia así va a ayudarnos a comprender más lo que Dios está haciendo en esta época, así como que nos dará más poder celestial para nuestra obra. Dicho en otras palabras, si el espíritu de un cristiano se encuentra en un estado de arrebatamiento, será más celestial y no pensará que su camino al cielo tenga que pasar por necesidad por el valle de sombra de muerte. ¿Con qué frecuencia el Hijo de Dios, cuando está ocupado en su labor espiritual, tiene expectativas y planes? Está lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de poder, cree que Dios le usará en gran manera, y espera con antelación que pronto su labor va a producir mucho fruto. Sin embargo, en medio de la prosperidad le llega súbitamente la mano del Señor, sugiriéndole que hace concluir su empresa y que esté a punto para emprender otro curso. Esto le llega al hombre como una auténtica sorpresa. De modo natural pregunta por qué debe ser así. ¿No debo utilizar el poder para trabajar? ¿No he de usar el conocimiento profundo adquirido para ayudar a la gente? ¿Tiene que cerrarse todo y que se enfríe? No obstante, bajo la guía de esta clase el creyente ve que el propósito de Dios para él es que altere su curso. Previamente todo iba hacia adelante, a partir de ahora tiene que ascender. Esto no significa que no hay más trabajo, lo que significa es que la obra tiene que ser concluida prontamente. Dios ha empleado continuamente circunstancias como la persecución, la oposición, el despojo, etc., para hacer que sus santos comprendan que Él desea que tengan el espíritu de arrebatamiento más bien que el de hacer progresos en la obra en la tierra. El Señor desea que cambie el curso de sus hijos, muchos de los cuales no comprenden que haya este espíritu, mucho mejor, del arrebatamiento. Este espíritu tiene un efecto definido en la vida. Antes de que uno pueda conseguirlo, su experiencia es probable que tenga que cambiar constantemente, después de haber recibido el testimonio y la seguridad del arrebatamiento en su espíritu. Sin embargo, su vida y su labor serán sostenidas en un nivel digno de esta clase de espíritu, preparándole con ello para el retorno del Señor. Una preparación así incluye más que una corrección externa, es hacer que el espíritu, el alma y el cuerpo del creyente estén completamente preparados para recibir al Señor. Por ello deberíamos orar y pedir al Espíritu Santo que nos muestre cómo obtener este espíritu de arrebatamiento y cómo retenerlo. Debemos creer y luego desear y estar dispuestos a eliminar todos los obstáculos para la realización de este espíritu. Y, una vez nos lo hemos apropiado, deberíamos verificar habitualmente nuestra vida y obra con él. En caso que perdamos este espíritu debemos determinar al instante cómo lo hemos perdido y cómo lo podemos restaurar. Un espíritu así, una vez conseguido, puede perderse fácilmente. Esto puede ser debido principalmente a ignorancia, en este estadio de la vida, de cómo preservar una posición celestial así por medio de la oración y el esfuerzo especial. Hemos de pedir al Espíritu Santo que nos
enseñe la manera de retener este espíritu. Esta oración generalmente nos llevará a buscar las cosas que son de arriba, Colonia 3:2, y es uno de los requisitos para su preservación. Como el cristiano se halla ahora ante la puerta del cielo y puede ser transportado en cualquier momento, debería preferir llevar el vestido blanco celestial y ejecutar obra celestial. Una esperanza así le separa de las cosas terrenales, en tanto que le une a las celestiales. El hecho de que Dios desea que el creyente procure conseguir el arrebatamiento no sugiere que debería preocuparse solo del mismo y olvidar el resto de la obra que Dios le ha señalado. Lo que Dios realmente procura transmitirle es que no debería permitir que la labor que Dios le ha dado le estorbe para el arrebatamiento. Tanto en su andar como en su obra, la atracción celestial debería ser siempre mayor que la gravitación terrenal. El Hijo de Dios debería aprender a vivir para el servicio del Señor, pero más aún para que el Señor le reciba. Que nuestro espíritu sea elevado diariamente en espera del retorno del Señor. Que las cosas de este mundo, con ello, pierdan su poder sobre nosotros para que no tengamos el más mínimo deseo de ser mundanos, es más, nos deleitemos incluso en no permanecer en el mundo. Que nuestro espíritu ascienda diariamente, pidiendo estar con el Señor más pronto. Que busquemos de tal modo las cosas de arriba que ni aún el mejor trabajo en la tierra pueda distraer nuestros corazones. Por ello, que podamos orar en el Espíritu y con entendimiento, ven, Señor Jesús. Ap. 22:20. Cuarta parte. El análisis de la emoción del alma. 1. El creyente y la emoción. 2. El afecto. 3. Los deseos. 4. Una vida de sentimiento. 5. La vida de fe. Capítulo 1. El creyente y la emoción. Aunque el cristiano haya experimentado liberación del pecado, continúa siendo anímico, esto es, impotente para vencer su vida natural, si falla en experimentar adicionalmente la obra profunda de la cruz obrada por el Espíritu Santo. Ya hemos visto antes una descripción limitada de la vida y obra de los cristianos anímicos. Un estudio cuidadoso de los anímicos revela que la conducta y acción de estos proceden principalmente de su emoción. Aunque el alma posee tres funciones primarias, la mayoría de cristianos anímicos o carnales pertenecen a la categoría de la emoción. Toda su vida da la impresión de girar alrededor de impulsos de la emoción. En los asuntos humanos parece ocupar una gran área, mayor que la mente y la voluntad. Parece que se ve que juega un papel mayor en la vida diaria que las otras partes del alma. De ahí que casi todas las prácticas de los anímicos se originen en la emoción. Las funciones de la emoción. Nuestra emoción emite gozo, felicidad, jolgorio, entusiasmo, alegría, estímulo, abatimiento, pena, aflicción, melancolía, depresión, confusión, lamentos, ansiedad, celo, frialdad, afecto, aspiración, codicia, compasión, bondad, preferencia, interés, expectativa, orgullo, temor, remordimiento, aborrecimiento, odio, etc. La mente es el órgano de nuestro pensar y razonar, de la voluntad, de nuestras decisiones y elecciones. Aparte de nuestro pensamiento e intención y otras funciones relacionadas, todas las otras operaciones surgen de la emoción. Nuestros sentimientos todos, numerosísimos, manifiestan su función. El sentimiento comprende un área tan vasta de nuestra existencia que la mayoría de cristianos carnales pertenecen al tipo emocional. La vida de sensaciones del hombre es muy abarcativa, por lo que es altamente complicada, para ayudar a los creyentes a comprenderla. Podemos recoger sus varias expresiones en estos tres grupos: 1. El afecto, 2. El deseo, y 3. El sentimiento. Estos grupos cubren los tres aspectos de la función de la emoción. Si un santo dominara los tres, estaría bien adelantado para entrar en el camino puramente espiritual.
Indudablemente, la emoción del hombre no es nada más que los múltiples sentimientos que tiene de modo natural. Puede ser amoroso o despectivo, jovial o triste, entusiasta o abatido, interesado o desinteresado, y todos estos aspectos de su vida son las maneras en que siente. Si tomáramos el trabajo de observarnos a nosotros mismos, percibiríamos fácilmente lo cambiantes que son nuestros sentimientos. Hay pocas cosas en el mundo más cambiantes que la emoción. Podemos sentirnos de una forma en un momento dado y de forma opuesta en el siguiente. La emoción cambia cuando cambia el sentimiento, y éste puede cambiar muy rápidamente. El que vive según la emoción no vive por principios. La emoción del hombre con frecuencia despliega un movimiento retrógrado, un periodo de actividad en una dirección algunas veces produce una reacción opuesta. Por ejemplo, una tristeza intensa va seguida en general de un gozo jubiloso, una gran depresión viene después de un gran entusiasmo, un retraimiento profundo, tras un fervor ardiente. Incluso en cuestiones de amor puede comenzar como tal, pero debido a alguna alteración emocional puede terminar en un aborrecimiento cuya intensidad exceda con mucho el amor anterior. La vida emocional del creyente. Cuanto más investiga uno el funcionamiento de la vida emocional, más se convence de sus oscilaciones y de la imposibilidad de depender de ella. Nadie debe extrañarse que un hijo de Dios que anda por la emoción más bien que por el espíritu generalmente se comporte de forma cíclica. Se queja de su existencia porque es tan inestable. Algunas veces le parece vivir en el tercer cielo, trascendiéndolo todo, en tanto que otras se hunde bajo el nivel de un hombre corriente. Su experiencia está repleta de altibajos. No se requieren grandes variaciones en las circunstancias para cambiarle, porque es incapaz de hacer frente al menor acontecimiento desfavorable. Estos fenómenos existen debido a que la persona es controlada por el sentimiento y no por el espíritu. Como el impulso dominante en su forma de andar sigue siendo la emoción, no habiendo sido entregado a la cruz, su espíritu no recibe el reforzamiento del Espíritu Santo. Por ello su espíritu es débil, inerme e incapaz de someter a la emoción y gobernado por ella totalmente. Sin embargo, si por medio del poder del Espíritu Santo ha crucificado su vida emocional y lo acepta como el Señor de todas las cosas, seguro que evitará esta clase de existencia alternante. La emoción puede ser denominada el enemigo más formidable en la vida de un cristiano espiritual. Sabemos que un hijo de Dios debería andar por el Espíritu. Para andar de esta manera necesita observar cada una de las directrices que le da su hombre interior. Sabemos también, sin embargo, que estos sentidos del Espíritu son delicados y muy agudos. A menos que el Hijo de Dios espere quieta y atentamente para recibir y discernir la revelación en su intuición, nunca puede conseguir la guía de su espíritu. En consecuencia, el silencio total de la emoción es una condición indispensable para andar por el espíritu. Con qué frecuencia sus movimientos, pequeños y delicados, son perturbados y dominados por el rugido de las emociones de uno. En ningún caso podemos atribuir falta alguna a lo pequeño de la voz del espíritu, porque hemos sido dotados con la capacidad espiritual para percibirla. No, se debe por completo a la interferencia de otras voces que el cristiano deja de oír la voz del Espíritu. Pero la persona que mantiene su emoción en silencio puede captar fácilmente la voz de la intuición. El ascenso y descenso del sentimiento es posible que no solo descalifiquen al creyente para andar en el Espíritu, sino que también directamente le empujen a andar en la carne. Si no puede seguir al Espíritu de modo natural, va a seguir a la carne. Debido al hecho de que es incapaz de conseguir la guía de su espíritu, invariablemente va a recurrir al impulso emocional. Hay que reconocer, pues, que cuando el espíritu cesa de dirigirlo hará la emoción. Durante un periodo así el creyente va a interpretar los impulsos emocionales como movimientos de inspiración. Un cristiano emocional puede ser comparado a un estanque con arena y lodo en el fondo, en tanto que nadie agita el agua, el estanque parece transparente y limpio, pero en el momento que alguien la agita,
aparece el verdadero carácter de turbidez. La inspiración y la emoción. Hay muchos santos que no pueden distinguir la inspiración de la emoción. En realidad las dos pueden definirse fácilmente. La emoción siempre entra en el hombre desde fuera, en tanto que la inspiración la origina el Espíritu Santo y en el espíritu del hombre. Cuando un creyente contempla la hermosura de la naturaleza, le llena una especie de sentimiento que asciende dentro de él. Admira el paisaje maravilloso y al hacerlo es movido a sentir placer. Esto es emoción. O cuando encuentra a una persona amada, surge dentro de él un sentimiento inefable que le atrae con una fuerza indefinible. Esto es también emoción. La inspiración, por otra parte, es completamente al revés. Es efectuada exclusivamente por el Espíritu Santo dentro del hombre. El Espíritu de Dios solamente es el que inspira. Como reside en el espíritu humano, la inspiración debe proceder de dentro. La inspiración puede ser impartida en el ambiente más frío y más tranquilo, no requiere el estímulo de la maravilla escénica o la presencia del ser querido. La emoción es precisamente lo opuesto, se marchita en el instante que se quita la ayuda exterior. Y, de este modo, una persona emocional es estimulada totalmente en conformidad con el ambiente particular de un momento dado, con el estímulo se mantiene, sin el decae. Pero la inspiración no necesita ninguna ayuda externa, al contrario, se vuelve confusa si la emoción, indebidamente, hace presión sobre la misma debido al ambiente externo. Los cristianos deberían ser precavidos, sin embargo, para no considerar la frialdad y la ausencia de fervor como un barómetro de la espiritualidad. Una suposición así dista mucho de ser verdad. ¿No sabemos que la marca de la emoción es tanto el abatimiento como el entusiasmo? ¿No sabemos que la emoción enfría del mismo modo que se agita? Cuando la emoción estimula al hombre le produce alegría, pero en sentido contrario puede hacerle sentir deprimido. Llevado por una intensa emoción, el cristiano comete muchos errores. Al despertar y darse cuenta del hecho, sin embargo, tiende a suprimir sus sentimientos del todo. Y así ahora se considera como espiritual. Con todo de lo que no se da cuenta es que esto no es más que un impulso reactivo de la misma emoción suya que ahora le ha calmado, que después de un periodo de entusiasmo, es natural que aparezca una reacción emocional. Esta frialdad y distanciamiento precipita al creyente para que pierda interés en la obra de Dios, le priva también de su afecto fraternal hacia los hijos de Dios. Debido a la resistencia del hombre exterior a obrar, el hombre interior del creyente es aprisionado y la vida del espíritu es impotente para fluir fuera. Ahora, durante este episodio, el santo puede juzgar que está andando según el espíritu, porque razona para sí mismo, no soy hoy una persona en extremo fría y no ya ardiendo de emoción como antes. Este cristiano no se da cuenta, en todo caso, de que sigue andando según la emoción, solamente que esta vez según una emoción de signo contrario. Son pocos los casos, sin embargo, en que los cristianos se vuelven fríos. La mayoría de ellos son propulsados hacia adelante por su emoción elevada. En el momento de entusiasmo hacen muchas cosas más allá de los límites propios, acciones que durante los periodos subsiguientes de calma ellos mismos lamentarán y considerarán tonterías. Actos realizados bajo el entusiasmo con frecuencia producen luego lamentaciones y remordimientos retrospectivamente. Qué triste es que los cristianos carezcan de fuerza espiritual para consignar sus sentimientos exagerados a morir y negarse a su control. Se pueden ofrecer dos razones de por qué muchos andan en conformidad con su emoción. La primera, como no entienden lo que es andar conforme al espíritu, ni nunca han procurado andar de esta manera, de modo natural andan conforme al momento de la emoción. Debido a que nunca han aprendido cómo negarse a la agitación de su emoción, simplemente son arrastrados y hacen cosas que no deberían hacer. Su sentido espiritual verdaderamente protesta y presenta objeciones, pero estos individuos
Carecen de poder espiritual hasta tal punto que no hacen el menor caso de la objeción y si lo hacen de sus propios sentimientos. Estos últimos pulsan con más fuerza cada vez en ellos hasta que los arrastran por completo. Hacen aquello que no deberían hacer y después de haberlo hecho se arrepienten. La segunda, incluso aquellos que han experimentado la división del espíritu y el alma y que reconocen los estímulos de la emoción como anímicos y de momento resisten, no pueden por menos que andar según la emoción. Esto es debido al éxito del fraude espiritual. Antes de que alguien pase a ser espiritual, se siente abrumado por sus sentimientos emocionales poderosos, pero después de haberse vuelto espiritual, su emoción con frecuencia hace ver que es su sentido espiritual. Por fuera es muy difícil diferenciar estos dos, porque dan la impresión de que son idénticos. Por falta de conocimiento los santos pueden ser engañados. Y como consecuencia exhiben muchas acciones carnales. Deberíamos recordar que al andar según el Espíritu todos nuestros actos han de ser gobernados por principios puesto que el Espíritu tiene sus leyes y principios propios. Andar según el Espíritu es andar conforme a sus leyes. Con los principios espirituales todo se vuelve más claramente perfilado. Hay un estándar preciso de bien y mal. Si es, sí, tanto si el día es claro como oscuro, si es, no, entonces es, no, lo mismo si es estimulante que si es deprimente. El andar del cristiano debería seguir una norma clara. Pero si su emoción no es entregada a la muerte, no puede mantenerse con un estándar permanente. Vivirá según el capricho de sus sentimientos vacilantes y no en conformidad con un principio definido. Una vida bajo principios difiere en gran manera de una vida emocional. Todo el que actúa por la emoción no tiene el menor interés ni en el principio ni la razón, sino solo sus sentimientos. Si está contento es posible que intente emprender algo que ordinariamente sabría que no es razonable. Pero cuando se siente frío, melancólico o deprimido no va a hacer nada más que cumplir con su deber apenas, porque el sentimiento falla en acompañarle. Si los hijos de Dios prestaran atención a su emoción, notarían lo cambiante que es y lo peligroso que es andar en conformidad con la misma. Así que a menudo su actitud es, si la palabra de Dios, el principio espiritual, está de acuerdo con su sentimiento, la observan, si la palabra no es conforme al mismo, la rechazan. Qué gran enemiga es la emoción para la vida espiritual. Todo el que desea ser espiritual debe conducirse diariamente en conformidad con principios. Una cualidad que caracteriza a la persona espiritual es la gran calma que mantiene bajo todas las circunstancias. Suceda lo que suceda a su alrededor o por mucho que pueda ser provocada, lo acepta todo con calma y exhibe una naturaleza inmutable. Es una persona que es capaz de regular todo sentimiento, porque su emoción ha sido cedida a la cruz y su voluntad y espíritu están saturadas con el poder del Espíritu Santo. Ninguna provocación, por extrema que sea, tiene fuerza suficiente para hacerle perder la calma. Pero si uno no ha aceptado que sus emociones sean tratadas por la cruz, será fácilmente influenciado, estimulado, perturbado y aún gobernado por el mundo exterior. Va a sufrir cambios constantes, porque la emoción cambia con frecuencia. La menor amenaza exterior o el menor aumento de trabajo va a trastornarle y dejarle impotente. Todo el que de modo genuino desea ser perfecto debe permitir que la cruz corte a fondo en su emoción. Si el cristiano quisiera simplemente tener presente que Dios no guía a nadie que está en estado de agitación y alborotado, podrían evitarse muchos errores. No se ha de decidir nunca sobre algo o empezar a hacer algo cuando la emoción está agitada como un mar encrespado. Es en estos momentos de gran trastorno emocional que se cometen fácilmente equivocaciones. Nuestra mente también se vuelve poco digna de confianza en situaciones así, debido a que es fácilmente afectada por el sentimiento. Y con una mente impotente, ¿cómo podemos distinguir el bien del mal? Además, durante estos periodos incluso nuestra conciencia pasa a ser poco digna de confianza. Cuando pulsa la emoción,
la mente se engaña y la conciencia pierde sus estándares de juicio. Todo lo que decide y ejecuta en circunstancias tales es probable que sea impropio y haya de ser lamentado más adelante. Un creyente debería ejercitar su voluntad a resistir y a dar fin a un sentimiento. Así fomentado, solamente cuando su emoción ya no está en hervor, sino que ha vuelto a la calma perfecta, puede decidir lo que debe hacer. De modo similar, uno debería abstenerse de hacer nada que pudiera estimular su emoción de modo innecesario. A veces está sosegado y tranquilo, pero luego, debido a algo hecho voluntariamente, su emoción se activa de modo indebido. Estos casos son frecuentes, con gran daño infligido sobre nuestra vida espiritual. Hemos de negarnos a someternos a todo lo que perturbe la paz de nuestra alma. No solo deberíamos evitar el hacer nada durante una crisis emocional, no deberíamos tampoco hacer nada que pudiera inducir a una crisis de este tipo. Significa esto, pues, lo opuesto, que no podemos hacer nada malo si lo que hemos decidido o realizado es en momentos de quietud emocional. No es así por necesidad, indudablemente, puesto que en vez de ser guiados por el espíritu, por desgracia podemos ser guiados por nuestra emoción fría. Si se trata de esto, la obra que haremos pronto activará nuestra emoción cálida. Aquellos que tienen experiencias a lo largo de esta línea pueden recordar en qué forma, al escribir una carta o encontrar a una persona, su emoción ha sufrido una gran agitación, lo cual demostraba que lo que emprendían estaba fuera de la voluntad de Dios. La emoción y la obra. Hasta aquí hemos puesto énfasis en la verdad que solo el Espíritu puede hacer obra espiritual, de modo que todo trabajo no conseguido por Él no cuenta para nada. Esta verdad es tan vital que nos sentimos impulsados a reafirmarla con detalles adicionales. Hoy en día los hombres prestan mucha atención a la psicología. Incluso muchos que sirven al Señor consideran que deben estudiar psicología con diligencia. Estos creen que solo si sus palabras, enseñanzas, presentaciones, métodos e interpretaciones pueden hacerse psicológicamente atractivas a la gente se ganaría a muchos para Cristo. La psicología, naturalmente, se refiere en gran parte a las funciones de la emoción del hombre. En algunas ocasiones parece ser útil, pero un hijo de Dios que confía en la emoción no realiza ningún propósito productivo para el Señor. Reconocemos ya que la regeneración del espíritu es una necesidad capital para el hombre. Toda obra que no pueda avivar el espíritu muerto del hombre, o impartir al hombre la vida increada de Dios, o darle el Espíritu Santo para que revista su espíritu regenerado, demuestra que es del todo fútil. Ni nuestra psicología ni la de los no creyentes puede impartirles vida. A menos que el Espíritu Santo mismo realice la obra, todo es vano. El cristiano debería entender que su emoción es totalmente natural, no es la fuente de la vida de Dios. Si, en efecto, reconoce que en la emoción no reside vida de Dios, no va a intentar nunca conseguir la salvación de las personas por medio del poder de la emoción, sean lágrimas, cara apenada u otros métodos emocionales. No hay esfuerzos de su emoción que puedan afectar en lo más mínimo el espíritu humano oscurecido. A menos que el Espíritu Santo dé vida, el hombre no tiene vida. Si no confiamos en el Espíritu y usamos en su lugar la emoción, nuestra obra no producirá ningún fruto real. Los que trabajan para el Señor deben ver claramente que no hay nada en el hombre que pueda generar la vida de Dios. Podemos agotar todos los métodos psicológicos para estimular la emoción del hombre, levantar en el interés en la religión, hacer que sienta pena y vergüenza por su pasado, crear en el temor del castigo venidero, admiración a Cristo para inducirle a buscar comunicación con los cristianos, o ser misericordioso con los pobres. Podemos incluso hacerle sentir feliz al hacer estas cosas, pero no podemos regenerarle. Como el interés, la pena, la vergüenza, el temor, la admiración, la aspiración, la compasión y el gozo son meramente impulsos varios de la emoción. El hombre puede experimentarlos todos ellos y su espíritu seguir muerto porque no ha captado a Dios todavía intuitivamente. Desde el punto de vista humano,
¿No podría uno sentirse tentado a afirmar que si un hombre posee todas estas cualidades es necesario que sea un cristiano de primera clase? Con todo, estas son solo las manifestaciones de la emoción, no demuestran la regeneración. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.